Mucho público, tal y como era de prever, para recibir a Pedro Sánchez en su tercera visita a Albacete, la primera como secretario general del Partido Socialista. Esta vez para celebrar la segunda de las asambleas abiertas que está celebrando la organización por toda España. Para empezar, un doble mensaje del protagonista. Primero, aludiendo a la que ha llamado mala noticia del día. Sabéis que hoy se ha presentado el proyecto de presupuestos generales del Estado por parte del señor Montoro y del señor Rajoy. Y quiero deciros una cosa. Lo que quiero deciros es que es la peor noticia para la clase trabajadora y la clase media de este país, porque vuelve a subir los impuestos a la clase media y vuelve a recortar el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar a la clase media y a la clase trabajadora. Es la peor noticia para la clase media, porque mientras baja los impuestos a las clases más altas, a ese 10% de rentas más altas, lo que hace es subir, como ha hecho durante estos últimos 3 años de gobierno Rajoy, en más de 50 ocasiones los impuestos a la clase trabajadora y a la clase media. Después, con la contrapartida, su buena noticia para contrarrestar la anterior. Es que entre todos podemos hacer posible el que estos sean los últimos presupuestos de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Para ello ha pedido la movilización de todos los socialistas como último mensaje antes de ceder la palabra a ellos, los ciudadanos, que en turnos de 60 segundos, con absoluta libertad temática y la única censura de la educación, han ido haciendo a Sánchez Castejón preguntas sobre aquello que preocupa y frente a lo que querían escuchar su postura y por ende la del socialismo. Por ejemplo, sobre las medidas a poner en marcha frente a la última reforma laboral que puso en marcha el gobierno. Nosotros lo que vamos a presentar en los próximos meses es un nuevo estatuto de los trabajadores, que tenga sobre todo varios ejes. Yo soy miembro de la Unión General de Trabajadores, soy afiliado a la Unión General de Trabajadores y lo que quiero es, uno, reivindicar el papel de los sindicatos. Los sindicatos también tienen que cambiar, tienen que renovarse, tienen que hacer las cosas de distinta manera, pero los sindicatos son muy importantes porque tenemos que garantizar los derechos laborales y el poder de negociación respecto al empresario. Pero te diré, uno, recuperar la negociación colectiva, eso es fundamental y eso es algo que ahora mismo la reforma laboral del Partido Popular no plantea. Dos, o digamos desmantela, mejor dicho. Dos, reivindicar el papel de los sindicatos. Y tres, una de las propuestas que llevamos y que haremos además en ese Estatuto de los Trabajadores es pues, garantizar un salario mínimo que al menos sea como el 60% del salario medio en nuestro país. Nosotros hemos propuesto subir el salario mínimo interprofesional y también os diré que en breve pues, daremos a conocer una propuesta para rebajar a la mínima expresión las diferencias salariales que ahora mismo hay entre los trabajadores de las empresas y sus altos directivos. Hay soluciones para hacerlo, lo vamos a hacer y esas serán cuestiones que incluiremos también en el Estatuto de los Trabajadores. También se ha referido muy directamente al colectivo de desempleados mayores de 55 años. Lo que ha hecho el PP, por ejemplo, con el gobierno de Rajoy, precisamente con aquellos mayores de 55 años, es quitarles una prestación, una pasarela que existía, por llamarlo de alguna manera, hasta la jubilación de los 65 años. Nosotros vamos a restituir ese derecho en caso de gobernar. Vamos a hacer que aquellos mayores de 55 años que están desempleados tengan al menos una prestación no contributiva para poder llegar hasta los 65 años en caso de no poder encontrar trabajo. El líder de los socialistas a nivel nacional ha sido varias veces preguntado por cuestiones relacionadas con la nueva ley de educación. Él ha aprovechado para hablar de un pacto por la estabilidad, la excelencia y la igualdad en el sistema educativo. El mensaje que tenemos que trasladar a las familias y que yo en muchas ocasiones pienso para mis hijas que van a un colegio público es tampoco que me cambien cada vez que hay un cambio de gobierno las leyes, ¿no? Que demos cierta estabilidad a nuestro sistema educativo, que lo dotemos de recursos económicos, que garanticemos la excelencia en el sistema educativo público. Por tanto, el planteamiento que yo le he hecho a Rajoy es que tenemos que llegar a algunos acuerdos. Uno de ellos es precisamente en el sistema educativo. Y por eso yo he ofrecido un pacto por la estabilidad, por la excelencia y también por la equidad, es decir, la igualdad en nuestro sistema educativo. Eso va a exigir que en 8 años, es la propuesta que yo he hecho, lleguemos a un 7% de inversión pública en educación, en formación. Muy contundente ha sido al referirse en varias ocasiones a la reforma fiscal de izquierdas, ha dicho que se ha comprometido a llevar a cabo. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, os puedo asegurar que vamos a hacer una reforma fiscal de izquierdas.
¿Y qué significa una reforma fiscal de izquierdas? Pues que los grandes patrimonios y las grandes fortunas, lo siento mucho, pero van a empezar a pagar más que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas y las personas físicas, la clase media. Eso es lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos al gobierno. Y esa va a ser la gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mirad, se habla mucho de los aciertos y de los errores que pudimos cometer en el pasado, pero creo que la principal asignatura pendiente que tenemos como Partido Socialista es hacer una reforma fiscal de izquierdas en nuestro país y yo me comprometo con vosotros a hacerla. También muchas preguntas han ido orientadas al ámbito sanitario y al compromiso por levantarlo del desmantelamiento que dice sufre. En todo aquello que tiene que ver con los derechos, con la sanidad o con la educación, la gestión pública es mucho más eficiente que la gestión privada. Y eso tenemos que defenderlo. Y por eso tenemos que decir que lo paradójico en la derecha española es que mientras los americanos están intentando convertir en público su sistema de sanidad, nosotros lo que estamos intentando en nuestro país, por desgracia de esta derecha, es privatizar un sistema de sanidad que es perfectamente sostenible. Es perfectamente sostenible porque tenemos grandes profesionales en el sistema de sanidad pública y nosotros lo vamos a defender a capa y espada. Anécdota por medio, Sánchez ha manifestado quién está haciendo más por ganar votantes para el PSOE. Yo tengo un muy buen amigo que conozco desde que tenía 10 años, ¿no? Y él es traumatólogo, estuvo primero en el hospital de Manzanares el Real, cuando primero Bono y luego Barreda fueron presidentes de la Junta de Castilla-La Mancha. Él quiso volver a Madrid con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces encontró plaza en el hospital de Aranjuez, salió horrorizado de la pésima calidad de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y regresó al hospital de Manzanares el Real. Y él era un poco conservador y yo durante toda mi vida le decía, joder, tienes que votar al PSOE, tienes que votar al PSOE. ¿Sabes quién le hizo socialista? Cospedal. Le ha hecho socialista Cospedal, porque él vio lo que pasó en la sanidad pública en Castilla-La Mancha cuando había gobiernos socialistas, lo vio luego en la Comunidad de Madrid con un gobierno conservador y está viendo lo que está pasando en la sanidad pública de Castilla-La Mancha con Cospedal como presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. Así que, oye, Cospedal es una máquina de hacer votantes socialistas. Entre los asuntos de mayor actualidad, la retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto. Lo hicieron por un cálculo absolutamente electoralista, lo han vuelto a hacer por un cálculo absolutamente electoralista y esto demuestra la falta de principios que tiene el Partido Popular en temas tan trascendentales como es la libertad de las mujeres. Ahora sabes, Cali, que está pendiente el recurso en el Tribunal Constitucional. Nosotros le hemos propuesto al PP y al Gobierno que quiten el recurso a la ley de plazos que aprobó el Gobierno de Zapatero, que nos homologa precisamente con leyes de interrupción voluntaria del embarazo semejantes a las que tienen otros países europeos, por cierto, no solamente gobernados por la izquierda, sino también por gobiernos conservadores, pero menos conservadores que el que hay aquí en España. Hay que recordar que cuando presentaron esta contrarreforma de la ley del aborto, ¿sabéis quién la aplaudió, no? En Europa. ¿No os acordáis? Fue Le Pen. O sea, no salió ningún representante de ningún gobierno conservador en Europa aplaudiendo la contrarreforma de la ley del aborto que quería plantear Rajoy. Porque es verdad que estamos hablando ahora mucho de Gallardón, pero esta ley es la ley de Rajoy. Por tanto, tengámoslo en cuenta, ¿no? y expliquémoslo también a la ciudadanía. Por tanto, oye, nosotros hemos pedido al Gobierno, hemos exigido al Gobierno que retire ese recurso en el Tribunal Constitucional y esperemos que así lo haga, ¿no? Y también su postura frente a la consulta soberanista catalana que Mas convocará mañana de manera oficial. Lo que tiene que hacer el señor Rajoy es afrontar ese proceso de reforma constitucional que le estamos pidiendo los socialistas y si lo hace, si es valiente, si es audaz, si es presidente del Gobierno, que es para lo que le estamos exigiendo, va a contar con el apoyo del Partido Socialista. Pero desde luego al señor Mas le decimos que cumpla con la legalidad y al señor Rajoy le decimos que con la legalidad no basta, que sea valiente, que afronte un proceso de negociación y que la postura del Partido Socialista para todos y para todas es bien sencilla. 1, respeto a la legalidad. 2, negociación, acuerdo y votación.
pero que votemos todos, catalanes y el conjunto de españoles, una reforma constitucional. Como notas importantes en lo que han sido más de 2 horas de preguntas y respuestas de todo tipo, Sánchez ha manifestado que se siente muy identificado con muchas de las cosas que dice el nuevo Papa, que eliminará los copagos y repagos en la sanidad pública, que abordarán una proporcionalidad en el pago impositivo de los autónomos en función de las ganancias que generen por su actividad, que luchará por que los discapacitados tengan de nuevo derechos y no caridad, que fomentarán la participación vecinal en el funcionamiento de las ciudades, algo que, por ejemplo, el PSOE inició en Albacete hace años mediante mecanismos como el Foro Participativo, que recuperará la cotización de los cuidadores de enfermos de Alzheimer, que están rotundamente en contra del fracking, o que los corruptos no solo irán a la cárcel, sino que tendrán que devolver lo que hayan robado. E incluso ha pedido a uno de los intervinientes que le enviase por correo electrónico una más que detallada propuesta para una ley hipotecaria justa. Cuestiones varias que le han valido para manifestar que la mercantilización de derechos que vivimos, dice, se frena con el voto. Y para tomar también el guante que le lanzaba una de las ciudadanas que se ha dirigido a él, en su día concejala socialista en el Ayuntamiento de Albacete, pidiéndole que los programas electorales que realice el partido contemplen cosas que se vayan a cumplir. Nosotros, en el programa autonómico, en el programa municipal y también en el programa de las elecciones generales, solamente vamos a proponer aquello que podamos cumplir. Porque es verdad que ahora mismo hay muchísima ciudadanía que está muy frustrada, que está muy decepcionada con la política. Y es verdad que algunos conmigo se enfadan cuando les digo que están planteando soluciones falsas a problemas reales. Y que la diferencia con nosotros va a ser que nosotros vamos a plantear soluciones reales, de izquierdas, esperanzadoras, para mucha gente que lo está pasando mal.